Otros conceptos que nosotros necesitamos de las funciones, ¿sí? Además del dominio y el codominio, por eso vine acá arriba del principio de la pizarra, ¿sí? Es que el codominio como conjunto en sí tiene un subconjunto, ¿sí? Y ese subconjunto es el subconjunto imagen, ¿sí? Es un subconjunto del codominio que tiene como característica agrupar a los elementos del codominio que son receptores de la relación. Traducción al castellano. Vamos a ir acá. Yo tengo esta relación, yo tengo acá el dominio, tengo acá el codominio. Y me dice que la imagen son aquellos valores que reciben la relación. O sea, en mi caso, en mi ejemplo, 1, 3 y 5. Esos números, 1, 3 y 5, forman parte del conjunto imagen. ¿Sí? Los números que están siendo receptores de la relación forman el conjunto imagen. ¿Sí? Para todo esto, la imagen es un elemento propio de la función, o sea que si no es función, no existe imagen. ¿Sí? Si no es función, no hay imagen. Ahí lo escribí bien, bien clarito. Si no hay función, no tiene sentido que haya imagen. ¿Estamos, gente? Bien. Voy avanzando un poquito. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como matemáticos de las funciones? Bueno, obviamente nosotros vamos a trabajar muy fuertemente con las funciones algebraicas, no se asusten con el nombre, que en realidad son las funciones que están determinadas por una fórmula, o sea, todo lo que nosotros sabemos. Las funciones algebraicas, cuando las empezamos a definir, ¿sí? Propiamente dicha, usamos las definiciones bien clásicas. Yo estoy avanzando, ustedes frénenme si están copiando. ¿Sí? La definición clásica de función algebraica usa una simbología, ¿sí? Que yo la voy a copiar y la vamos a analizar. ¿Sí? Entonces dice, bueno, que f tal que ahí está. Bien. Vamos de a poquito. ¿Sí? Todos estos símbolos. La f, ¿sí? Se corresponde con el nombre que yo le doy a la función. En mi caso, en este caso, el nombre de la función es f. Nombres comunes de una función son letras minúsculas desde f.
F, G, H, I, ¿sí? Pedrito, Juancito, nombres comunes. Acá yo tengo R en R, ¿sí? Yo reconozco el símbolo. ¿Qué símbolo es? Números reales. Bien. Cuando los símbolos de los conjuntos numéricos están involucrados en una función, el primero que aparece es el dominio. Mientras que el segundo es el codominio. No la imagen, el codominio. La flechita se lee en, o sea que esto se lee de reales en reales, y estos dos puntitos se leen, se verifica qué, o se verifica, dependiendo del contexto. En este caso, la función f se verifica de reales en reales, barra diagonal, tal que, ¿sí? Y esto es la expresión, ¿sí? La expresión algebraica, la fórmula, o, como me gusta decirle, la función en sí misma, ¿sí? Esta es la maquinita que me convierte valores de x en valores de y. Quiero hacer un poquito de hincapié acá, ¿sí? Nosotros sabemos que en las funciones relacionamos dos variables, ¿sí? Dijimos recién que relacionamos dos conjuntos. Para la función algebraica, esos conjuntos son variables, ¿sí? La x es la que está relacionada con el dominio, y la y, la que está relacionada con el codominio. Que y sea igual a f de x, lo que nos dice es que yo voy a tener una función a la cual le voy a incorporar distintos valores de x, ¿sí? Y el resultado de cada uno de esos valores es un valor de y. Es un valor de la variable y. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver funciones escritas de esta manera. Y es igual a 2x menos 1. Ya está, me olvido. Bueno, esa es la expresión de la función. Yo lo que tengo que decir es, bueno, ¿cuál es mi dominio? ¿Cuál es mi codominio? Sobre todo, porque al momento de graficar, ¿sí? Esto es muy distinto, ¿sí? Que, por ejemplo, bueno, juro que eso es una Z. Esto es muy distinto que, supónganse que yo escribo esto. ¿Sí? Esas dos funciones, si bien su expresión es la misma, como yo cambio el dominio principalmente, porque el codominio lo podría poner ambos en reales, como yo cambio el dominio, la función es totalmente distinta. Yo en la primera función a x, que es el dominio, le puedo poner solo valores enteros. Y el gráfico que va a generar esto van a ser puntos, ¿sí? Aislados dentro del plano cartesiano, ¿sí? Correspondiéndose a los valores de x naturales. Que ahora que lo pienso, está mal, pero no importa. No es la misma función, pero no importa. Se entiende la idea. Mientras que, para el segundo, ¿sí? Yo le puedo dar cualquier valor real.
Entonces, como yo voy a tener los puntos naturales y además voy a tener todos los valores intermedios, yo puedo decir que la función acá no son los puntitos, sino lo que une todos los puntitos. ¿Sí? La función es una sucesión infinita de puntos. ¿Sí, gente? Bien. Entonces, nosotros vamos a definir a la función con su dominio, con su codominio, ¿sí? Y con respecto a los elementos, a ver dónde tengo espacio para moverme. Acá, vamos a seguir acá abajo. Un segundito. Que no quiero mezclar las cosas. Un segundito. Así acomodamos todo. Bien, mientras la máquina hace lo que quiere, vamos a hablar un poquito sobre conceptos que aparecen dentro de las funciones. ¿Sí? Por ejemplo, los conjuntos, ¿sí?, que puede trabajar la función, tales como el de positividad y negatividad. Y acá voy a utilizar una función genérica, perdón, una función genérica bueno, supónganse que esa es una recta. A ustedes con regla les va a salir más lindo. Acá tengo X, acá tengo Y. Mi función, la voy a graficar con rojo, va a ser la siguiente. ¿Sí? Donde acá yo tengo valor menos 5, acá menos 1, 1, y ya está. ¿Sí? Los conjuntos de positividad y negatividad, lo que me determinan, ¿sí?, es que es el intervalo, ¿sí?, donde la función toma valores positivos o negativos del codominio. O la imagen, porque en realidad piensen que estamos tomando valores, o sea, estamos hablando de la imagen. ¿Sí? El conjunto de positividad tiene una nomenclatura que es C+, pero el más no es un más común y corriente, sino que es un más que está acá arriba, pero hombre. Bueno, esperen que voy a tener problemas acá. C+, negatividad, obviamente C-, ¿sí?
y se calcula mediante intervalos, se escribe mediante intervalos. La positividad, ¿sí? C+, ¿dónde la función, en qué intervalo la función es positiva? Voy a marcar con celeste. La función es positiva, está por encima del eje X entre menos 5 y menos 1, fíjense que no me interesa hasta dónde llega, simplemente está arriba, y de 1 en adelante, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo dos intervalos. Tengo, por un lado, el intervalo que va abierto, ahora vamos a ver por qué, desde menos 5 a menos 1, unión el intervalo que va abierto de 1 a más infinito. ¿Sí? Bien. Por otro lado, el conjunto negativo, que es el que está por debajo, que lo voy a marcar con naranja, ¿sí? Toma los valores de x, que están por debajo de la función, del eje. La función está por debajo. Y acá, dame una marquita chiquita. Tengo eso y tengo esto, ¿sí? Por lo tanto, el intervalo, ¿sí? Siempre de izquierda a derecha, de negatividad comienza en menos infinito hasta menos 5, ¿sí? ¿Se ve? Menos infinito acá, más infinito acá. Unión de menos 1 a 1, ¿sí? Si yo mezclo todos estos intervalos de positividad y negatividad, me quedan literalmente 3 huecos, ¿sí? Nunca tomé qué le pasa al 5, al menos 1 y al 1. Eso nosotros lo conocemos con el nombre de ¿qué? ¡Ja! Los agarré. De raíz. La raíz de una función, ¿sí? Es la intersección de la función con el eje X o sea, los valores de X que tienen como imagen a 0. Lo voy a escribir porque va a parecer que dice O. ¿Sí? Fíjense el mismo ejemplo. ¿Dónde estoy cruzando el eje X? En menos 5, en menos 1 y en 1. Menos 5, 1, menos 1 y 1. El conjunto de raíces, ¿sí? Se escribe la C de conjunto más menos 0. Conjunto de raíces, conjunto de ceros. Y en lugar de escribirlo como intervalo, lo voy a escribir como conjunto de elementos, llave, menos 5, menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Los que no tienen cámara, alguna señal de que están despiertos, aunque sea. Bien, Juana, bien. El resto van Bien. Bien, Delphi. Hola. Bien. Hola, dice. Buen día. Bueno, bien. Entonces, nosotros cuando analizamos una función tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Estos pequeños elementos, ¿sí? Que nos caracterizan una función. La función tiene raíces, la función tiene positividad, negatividad.
Sí, pero fíjense cómo nos estamos yendo un poquito ya del concepto teórico hacia, ¿sí?, la función algebraica. Bueno. Yo creo que por hoy se llevan un poquito de información. ¿Sí? Tenemos el concepto de función, tenemos dominio, codominio, tenemos principio de unicidad, principio de existencia, la imagen, sí, que es un subconjunto del codominio, que es una función algebraica, ¿sí?, cómo se escribe, cómo se lee, y conjuntos de positividad y negatividad. Yo creo que es un lindo conjunto de elementos para analizar. Yo creo que por hoy tienen suficiente. Recuerden que para la semana que viene tienen todavía el trabajo de sistemas de ecuaciones que me deben, que recién solamente una persona entregó. Así que tienen para la semana que viene eso. Esto lo vamos a avanzar la semana que viene. Vamos a hacer muchos ejercicios bastante teóricos, así que van a tener que estar un poquito despiertos. Por mi parte, los libero. El que tenga alguna consulta es libre de quedarse. Pero si no, chicos, buena semana, buen fin de semana. Recuerden que va a estar subido en el Classroom los videos de la clase junto con la pizarra. ¿Sí?